Señoras y señores, el día de hoy vamos a reaccionar, a opinar sobre un video, ¿sí? Relacionado a la selección ecuatoriana de fútbol o a sus jugadores ecuatorianos. Ecuador, en el contexto de fútbol, es una selección que se va a convertir en potencia, pero en los últimos años no ha habido ningún sobresalto de nuestros jugadores o son los contados. Hoy por hoy actualmente está dentro del mapa Moisés Caicedo, William Pacho, Pierre Hincapié, Gonzalo Plata, pero en su momento, hace mucho tiempo, eran pocos. Era el Quinito Méndez, el máximo exponente hasta que llegó los Moisés Caicedo, William Pacho, era Antonio Valencia, que jugó en el Manchester United y hasta en su momento utilizó la mítica 7 del United. Por eso, vamos a ver hoy el mejor 11 de la historia de Ecuador, pero elegido por la IA. A ver, yo no sé tanto de los 80, 90, sí, pero sé que hay unos que otros históricos, así que creo que igual tengo un poquito de idea en las posiciones. Así que vamos a ver. La IA de Gemini, ChatGPT y DeepSeek eligieron al mejor jugador de cada posición en la historia de Ecuador, pero lo que dijeron no tiene ningún tipo de sentido. Decidí ¿Ok? dejar afuera al máximo goleador porque existió un delantero muchísimo mejor. Igual, y yo creo que de ese delantero, igual y puedo hablar de. Además de que existió un jugador histórico muy importante que incluso rechazó a uno de los clubes más Sí, sí, grandes sí, 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 sí. Nuestro amigo Alberto Spencer, jugadorazo, dice, ídolo en Peñarol, bueno, y aquí en Ecuador también, obviamente. Dicho por Pelé, que Alberto Spencer se pone ahí dentro del su gusto de de jugador. Europa. Era el mejor jugador del mundo en ese momento. Sí, sí. Era el mejor jugador del mundo. Lo quería el Madrid. ¿Se acuerda cuando le hizo el gol al Madrid? Él hace el gol al Madrid y el Madrid lo quería. Mira tú, imagínate Pero primero Alberto Spencer, donde Alberto Spencer hubiese llegado al Madrid, obviamente creo que abriría mucho antes el camino a los jugadores ecuatorianos, porque digan, ok, Alberto Spencer era una eminencia y virarían la vista a los ecuatorianos. comencemos con el portero del equipo. La IA de A Google ver, mira, para mí el portero, José Francisco Ceballos, las manos del Ecuador, campeón con Liga de Quito, campeón de la primera y única por el momento Libertadores que tiene Liga de Quito y Ecuador. También hizo una muy buena eliminatoria para el Mundial 2002. Entonces, yo creo que José Francisco Ceballos, no tengo a nadie más en la mente. Nadie se le puede llegar a José Francisco Ceballos, pero bueno. Gemini votó por Alexander Uy, Domínguez, Alexander Domínguez también, un histórico internacionalmente dentro de Liga de Quito. Creo que él no formaba parte de la Libertadores, me parece, pero sí tienen sudamericanas y recopas con Liga de Quito. También podría haber estado ahí. arquero que ha ganado la Copa Sudamericana, Así Recopa es. Sudamericana y campeonatos nacionales. Por otro lado, ChatGPT eligió a José Y Francisco Ceballos, el arquero más ganador de Ecuador a nivel internacional. Con los tres palos, le va a pegar Washington, se acerca lentamente. ¡Campeón, campeón, campeón! ¡Liga campeón! qué histórico ese día para Ecuador, la verdad. Para Ecuador y creo que para Liga de Quito. A ver, yo voy a decir algo que medio polémico, pero Liga de Quito hizo una fea fase de grupos. O sea, casi queda eliminada. Y ahí, desde ahí es donde la gente empieza a decir, ay, que la altura, que ni sé qué, ni sé qué. Pero ganó una Libertadores en Brasil. Y bueno, eso lo hace uno de los más grandes del país.
campeón de la Copa Libertadores como figura y héroe en la final, Recopa Sudamericana y varios títulos nacionales. Y la IA de China, DeepSeek, también lo eligió, Claro, así que ya obvio, tenemos José al mejor Francisco portero Ceballos. y es hora del lateral derecho. Ahora, lateral derecho, no sé. O sea, dos se vienen a la mente. Ulises de la Cruz y Antonio Valencia. Ulises de la Cruz es muy explosivo, Antonio Valencia era mucho más explosivo. Antonio Valencia tenía llegada, tenía gol, tenía pegada, tenía rapidez. Ese tipo era una bala. Me acuerdo, bueno, el año no recuerdo bien. No sé si es 2016-17, pero bueno, que Ecuador fue a jugar a Argentina en Buenos Aires, me parece en el Monumental, en donde se gana 2-0 con gol de Felipao, y el tipo arranca por derecha y no lo detiene nadie, no lo detiene ni Dios. Creo que en su momento fue el segundo jugador más rápido del mundo, me parece, por debajo de Gareth Bale, que además histórico, Manchester United, bueno, empezó en el Nacional aquí de Ecuador, de ahí en el Wigan, en el Queen's Park Rangers, entonces hay que ver. Creo que Antonio Valencia. En esta posición, Gemini y ChatGPT coincidieron con lo mismo. Ulises de la Cruz, Uy, Ulises de la Recopa Cruz. Sudamericana, Copa Sudamericana, Serie A de Bueno, Ecuador y su versatilidad como lateral derecho permite que se adapte al fútbol moderno. bueno. Ojalá y lo pongan a Antonio Valencia más arriba, porque él también puede jugar de volante. Bueno, de extremo no mucho, pero hay que ver. Aunque DeepSeek eligió a Juan Carlos Paredes de la No, ¿qué Cruz, se pasó? queda con esta posición. Es hora de los defensas y Uy, como defensa. Mira, como te digo, yo no sé casi mucho de los 80-90, pero yo te pondría quizás el Bambán Hurtado. El Bambán Hurtado es un histórico de la selección. Sí, creo que es de momento el único jugador de la selección ecuatoriana que tiene más minutos. El único. Y eso creo que no juega desde hace 20 años. Entonces, la constancia que ha tenido ese tipo es increíble. Ahora, el otro zaguero, no te puedo decir porque no tenemos mucha vida futbolística, pero ni idea. Y no te pondría un actual porque todavía le falta. O sea, Pacho, Hincapié, todavía falta. Así que el otro central, como que no sé. primera opción, ChatGPT mencionó a Giovanni Espinosa, pero Gemini La y sombra DeepSeek no Espinosa, estuvieron de acuerdo, así que eligieron a Iván el Hurtado o Bambán Bam Hurtado. Bam. Siendo 68 partidos con la selección, jugó en dos mundiales, Bueno, va. 2002 y 2006. Capitán y defensa central referente en la generación histórica de Ecuador. Entonces, con 2 votos de 3, Iván es el ganador. Y no me había acordado de la sombra Espinosa. Jugadorazo también, pero no tanto como el Bambán. Y con el segundo central, las IAs tampoco estuvieron conformes porque ChatGPT escogió a William Pacho, Pacho pero todavía le mientras falta. que Gemini eligió a Uy, Piero peor. Hincapié, ambos jugadores de élite que han logrado títulos importantes con sus equipos. ¿Sabes? Y por eso te digo, o sea, no tenemos mucha histórica futbolista, pero no sé quién escoger, porque no había mucho antes. Incluso hasta ahora nos cuesta tener una defensa. Ya tenemos una buena defensa. Y mediocampistas, sí te puedo decir muchos que han ido a Europa, que han sido unos muy buenos jugadores de los años, no sé, 2000, y ahora también tenemos muy buenos jugadores, Moisés Caicedo, entonces hay que ver. Mm, Me imagino que van a escoger a William Pacho, pero creo que por el momento es un muy buen defensa, pero de momento para ser histórico le falta. Por un lado, Pacho con la Champions League, Ligue 1, Copa de Francia y Supercopa de Francia. También en El único ecuatoriano en ganar la Champions League por el momento, William Pacho. Sí, Antonio Valencia estuvo casi en el 2012, me parece, con el United, pero el Barça lo aplastó. a pie con la Bundesliga, Copa Alemana y Supercopa Alemana, pero el que se quedó con la posición final fue
William Pacho. William Pacho, Gracias papá. al voto de DeepSeek. Antes de pasar por el mediocampista, vamos a pasar por el lateral derecho. Por decisión unánime, el ganador fue Pervis Estupiñán. Velocidad, proyección por la banda Bueno. y experiencia internacional, además de ganar la UEFA Europa League. Y con esto completamos la defensa de nuestro 11 ideal. ¿Qué tal esa defensa? ¿Ah? El Bambán, Pacho, Pervis y De la Cruz. Bueno, y Pepe Pancho. Una defensa moderna, la verdad. Pero continuamos con el mediocampo. Alto, mediocampo, cuando escuchas esa palabra es imposible que... Uy, pero es que mediocampo, hoy por hoy está Moisés Caicedo. Pero antes de Moisés Caicedo, bueno, dependiendo, defensivo, vamos a hablar defensivo u ofensivo, mediocampo en general, Moisés Caicedo, pero antes había un montón de mediocampistas muy buenos, la plena, o sea, estaba Cristian Novoa, estaba el mortero, segundo Alejandro Castillo, ya, histórico de la selección. Habían muchos que ya jugaban en Europa, que bueno, no eran lo que hoy por hoy es titular como Moisés Caicedo, pero eran muy buenos jugadores. no se te venga a la mente el nombre de Moisés. Y parece ser que las Díaz también lo saben porque ninguna dudó. Moisés El dueño Caicedo. del medio campo claramente Indiscutible. es Moisés Caicedo. Conference League, Mundial de Clubes, te recupera todo, Es absolutamente una todo. bestia, Moisés, loco, es una bestia, loco. Creo que es nuestro mayor tesoro ecuatoriano, Moisés Caicedo, es el pulpo. Yo Pedro, mal pase de Pedro Neto, robó a Caicedo, un león, Caicedo, todo de Caicedo, En resumen, un pivote completo. Ahora las Díaz estuvieron de acuerdo, pero eso no durará mucho. Vamos con el interior derecho y en esta posición las Díaz tuvieron un pequeño A ver, problema. ¿quién elige? Porque Leipzig eligió Sí, a el Cristian zar. Novoa por su destacada trayectoria Rusia, en Europa. campeón, multicampeón en Rusia. ChatGPT y Gemini se opusieron Uy, y el eligieron a Quinito. Edison Méndez, el histórico mediocampista de Ecuador. Para mí, igual jugó en el PSU, el Quinito, jugadorazo. Creo que era uno de los mejores jugadores de ese equipo. Tuvo títulos importantes con el PSV, además de ser el primer Así es. ecuatoriano en jugar y marcar en la Champions League. Así es. Por lo tanto, con En el 2 Quinito. votos a favor, las Díaz ¿Quién confirman será el otro mediocampista? No sé, ¿eh? su victoria. Y para terminar con el medio campo, tenemos a Alexander Alexander Aguinaga, jugadorazo. Yo creo que el señor nos metió al mundial junto a Caviedes. Creo que lo quieren más en México que aquí. El Necaxa lo ama, lo adora. Fue técnico, creo que en el Necaxa. Jugadorazo. Bien merecido. Aguinaga con los votos de ChatGPT y DeepSeek a favor. Copa y Liga de México, campeón de campeones, CONCACAF Champions Cup, vistió 109 veces la camiseta de Ecuador y anotó 23 goles. Su legado trasciende Grande, Alex. generaciones, ya que fue clave para la primera clasificación de Ecuador a un El último mundial. 10. Gemini votó por Cristian Benítez, el Chucho, Uy, pero Cristian no es delantero el Chucho. pero Bueno, perdón, es delantero el Chucho. Aguinaga ya se quedó con el puesto. Ahora sí, solo faltan 3 jugadores por elegir: extremo izquierdo, extremo derecho y delantero centro. A ver, para mí extremo derecho de ley debe estar Antonio Valencia, porque no lo veo aquí. Y creo que es el que tiene más historia que todos aquí. Bueno, Pacho todavía le falta. Extremo izquierdo, no sé. No sé quién podría ser extremo izquierdo. No hay muchos, o sea, Jefferson Montero, quizás. La Turbina. Y de delantero centro para mí sí debe estar Alberto Spencer. Yo sé que está Ener Valencia. Bueno, Ener Valencia también puede jugar de extremo. Ya está Ener, está Felipao, que son históricos dentro de Europa. Hace poco Felipao lo llamó la Lazio para que vaya a ver un partido de ellos. Pero hay muchos. Delantero en su momento habían bastantes. Y en el extremo izquierdo, el jugador elegido por Gemini me sorprendió: Ener Valencia. Mm. En sus inicios se Ener destacó jugando Remberto como Valencia. extremo, tanto su velocidad y habilidad por las bandas. Y Grande, que se Ener. quede con el voto. El máximo goleador
en la historia de Ecuador, además de ganar varios en títulos los en mundiales. México, Turquía y Brasil. Sin embargo, ChatGPT no Y la estuvo de turbina, acuerdo y votó por Jefferson Montero, la turbina. Su habilidad para desequilibrar jugadorazo. por las bandas, más su velocidad y capacidad Uy, ofensiva. esa vez en Quito, cuando jugó con Paraguay, destruyó a todo el equipo paraguayo, la verdad. Pero bueno, hoy por hoy no se mantuvo. Creo que lo máximo que estuvo fue en el Swansea City, en Inglaterra. Equipazo también. Jugadorazo también. No fue suficiente porque Dipsig también votó por Ener, quedándose Grande con en el él. puesto. Hasta ahora las días han estado en bastante desacuerdo, pero en esta posición hubo un acuerdo total. Y Con 3 Valencia. votos de 3, el tren amazónico Antonio Valencia Así se es. quedó como extremo derecho. Premier League 2 veces, UEFA Europa League, FA Cup, Copa de la Liga Inglesa y muchos títulos más. Valencia fue determinante en cada Ese partido con la partido fue selección. una Jugó bestia. 2 Copas del Mundo más 100 partidos con la Tri y es uno de los pocos jugadores que han tenido consistencia y liderazgo en el fútbol de élite. Sin duda, al Grande igual Toño. que Moisés, ambos tienen puestos inamovibles. Vamos a la última posición, el Y centro. para mí Alberto Spencer, amigo. Alberto Spencer es una joya. El mejor jugador de todo el país. Para mí, yo creo que Alberto Spencer debe estar ahí 100%, debe coincidir los tres. Porque si ya lo pones a Valencia y Caviedes no, ¿sabes? El Team Delgado creo que es, tampoco. Para mí, Alberto Spencer. Delantero, y esta es otra posición lleno de leyendas como Agustín Delgado, Jaime Iván Caviet Grande el o team. Ener Valencia. Para la inteligencia artificial de Google, el mejor delantero es Agustín Delgado o el Team. ¿A quién me acuerdo el team? Considerado uno de los delanteros más Otilino importantes también. de la historia de Ecuador porque fue figura fundamental para clasificar al primer mundial, además de ser el primer goleador histórico de la selección, y sus varios títulos nacionales e internacionales hicieron que se gane el voto. ChatGPT no estaba nada de acuerdo porque para él el mejor delantero es Alberto Spencer o Grande la Albertito. cabeza mágica. Quizás no lo conozcas al igual que yo, pero investigando me di cuenta que fue un jugadorazo. Era Y Dios, me loco. quedé absolutamente sorprendido. El jugador que más gol ha hecho en los torneos de la Copa De hecho, sí, hoy por hoy, Alberto Spencer sigue siendo el máximo goleador de la Copa Libertadores. Imagínate, nadie lo ha superado. En algún momento lo van a superar, pero nadie lo ha superado. Libertadores. Alberto Spencer. Spencer, gracias por estar en nuestro suelo. Un gusto, Pelé, como siempre. El mejor futbolista ecuatoriano de todos los tiempos, una leyenda absoluta del Peñarol, máximo goleador histórico de la Copa Libertadores, que por cierto, ya han pasado más de 50 Mira. años y nadie puede romper ese récord. 2 veces Una campeón bestia. de la Copa Intercontinental, 3 veces campeón de la Copa Libertadores, Una bestia. 8 campeonatos uruguayos, siendo figura y goleador en todas las campañas. Y como si todo eso no fuera suficiente, es considerado por la FIFA como uno de los mejores delanteros sudamericanos del siglo XX. Grande, Ningún Alberto. otro jugador ecuatoriano ha tenido un impacto futbolístico Alberto. tan grande a nivel mundial y continental. ¿Y por qué digo esto? Pues en el Mundial de Clubes de aquella época, aparte de ganarle al Real Madrid de Di Stéfano, Oye, el Peñarol ganaba Libertadores y Libertadores por Alberto Spencer. O sea, era una potencia mundial en el nivel futbolístico el Peñarol. anotando un gol en la final, tuvo la gran humildad, por no decir otra cosa, de rechazar una propuesta del Madrid. Sí, pero es que en esa época el fútbol sudamericano era mucho mejor que el fútbol europeo. O sea, rivales de Sudamérica han ganado muchos intercontinentales al equipo europeo porque eran superior. O sea, Sao Paulo, Boca, Peñarol. O sea, no hay nada que decir. Yo creo que igual y por eso lo rechazó. Creo, no sé. Spencer fue tan grande, pero tan grande. Era el mejor jugador del mundo en ese momento. Era el mejor jugador del mundo. Lo quería el Madrid. Él hace el gol al Madrid. Y el Madrid lo quería. Bernabéu se fue hasta el hotel a hablar con el contador Gastón Guelfi. Es decir, que prefirió
Es decir, que prefirió quedarse jugando en el Peñarol de Uruguay, sin ofender, antes de irse a jugar con el Real Madrid, y esto lo hizo por lealtad y arraigo en Peñarol. Bueno, todas las decisiones son respetadas, así que pasemos a ver qué nos dice la IA de China. Para mí, el mejor Grande delantero Dipsy. centro es Alberto Ener Spencer. Valencia. No. No, mentira, la IA de China DeepSeek también apoyó la decisión Grande de ChatGPT. Spencer. Así que sí, él es el mejor delantero de Jugadorazo. todos los tiempos. Y así es como quedó el mejor once histórico. Uy, mira, papá. Ceballitos, Bam, William Pacho, Pervis, De la Cruz. Yo creo que ese lateral está como medio falloso, pero es lo mejorcito que teníamos. Moisés Caicedo, el Quinito Méndez, Alex Aguinaga, Ener Valencia, Antonio Valencia y Alberto Spencer. Equipazo, loco. Equipazo. Ecuador. Espero que te haya gustado el video y recuerda que esto lo eligió las IAs, así que si no te gusta está bien, puedes dejar tu comentario ahí abajo. Eso es todo y hasta la próxima. La Oye, IA de equipazo. Muy buen equipo, la verdad. Espero que dentro de unos años se sumen eh, los Gonzalo Plata, toda esta gente. Ojalá. Quiero hincapié en, bueno, aunque el Bambán es muy fuerte dentro de la selección. Y nada, ¿qué les pareció el 11 de Ecuador? Para mí muy bueno. Ya te digo, no tenemos muchos recursos. Bueno, hoy por hoy sí, pero para que llegue a un histórico debe pasar mucho tiempo. Pero aún así, hay jugadores, Alberto Spencer, Antonio Valencia, Moisés Caicedo, muy buenos. ¿Qué jugadores les gustaría que hubiera incluido ahí?